Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 5 de mayo de 2024 y esto es La Contracrónica. Bienvenidos a la contrarréplica que recuperamos después de un par de semanas porque ando muy liado, pero mucho más de lo que yo imaginaba cuando esta locura empezó a mediados del mes de marzo. He tenido muchísimos viajes, entre ellos un viaje muy grato con los contraescuchas que fuimos a finales de abril a Honian. Bueno, esa es la razón por la cual hace un par de semanas no pude hacer la contrarréplica y tampoco el contraplano, que la semana pasada fue por otras circunstancias. Al final los fines de semana se me van acumulando las cosas y ya sea porque estoy fuera de Madrid o porque estoy en Madrid con infinidad de compromisos, no puedo preparar estos dos programas que son de mis favoritos de toda la semana. Bien, vamos a recuperar hoy unas cuantas notas de voz de los contraescuchas, todas magníficas. Hoy vamos con tema polémico, como podéis ver en el título del programa, y cuando digo polémico sé lo que me digo, así que no quiero perder ni un minuto más de tiempo en la presentación. Pero, como hago siempre, sábados y domingos, os doy el número de WhatsApp al que podéis remitir vuestras notas de voz. Ya sabéis que La Contrarréplica es un programa que se pasa los domingos, pero lleva temas más de fondo. Así que si me enviáis notas de voz que tratan temas más generales, me los traeré al domingo. Si son temas más del día o de la semana, trataré de pasarlos de lunes a jueves. Bien, el número de WhatsApp es el siguiente: 690 82 7909. 34 delante, no lo olvidéis, especialmente si estáis fuera de España, porque si no ponéis el 34, difícilmente la red telefónica va a conseguir enrutar el mensaje, o Dios sabe cómo lo harán, es decir, que no me va a llevar en una palabra y si no me llega no lo puedo pasar. La nota de voz tiene que ser grabada con el mismo teléfono, una cosa bien sencilla, solo dar al microfonito que aparece junto a la caja de texto y enviármela. Ya está. Cuando la recojan, pues o la reciba, la descargo, me la guardo. En el caso de que sea muy urgente, pues trato de pasarla ese mismo día o al día siguiente. Y en el caso de que sea un poco menos urgente o directamente nada urgente, pues la dejo para las contrarréplicas dominicales. Bien, dicho esto, pasamos ya con la contrarréplica. Empezamos con Luis, que es de Orihuela, en la provincia de Alicante, y que vuelve con el tema este del patriotismo y el nacionalismo, que es algo que hemos tratado aquí en más de una ocasión y en más de dos y en más de tres. De hecho, hace no mucho tiempo, hace solo unos pocos meses, tuvimos una contrarréplica casi dedicada monográfica a este mismo tema y la cuestión trajo cola durante varios días. Vamos a ver qué nos, o mejor dicho, vamos a escuchar qué nos cuenta Luis. Es en relación a lo que ha comentado el contraescucha sobre el patriotismo, las diferencias entre patriotismo y nacionalismo. Tú los marcas como casi iguales, cuando realmente la Real Academia de la Lengua no da iguales para nada. Pero bueno, como para poner unos ejemplos, por ejemplo, Camilo José Cela decía que el nacionalista cree que el lugar donde nació es el mejor del mundo, y eso no es cierto. El patriota cree que el lugar donde nació merece todo el amor del mundo, y eso sí es cierto. Eso Cela. Y luego De Gaulle, una famosa frase suya, dice que el patriotismo es cuando el amor por tu propio pueblo es lo primero. Nacionalismo es cuando el odio por los demás pueblos es lo primero. Me parece que hay una enorme diferencia entre patriotismo y nacionalismo, aunque en eso no coincidimos. Venga, un abrazo. Este tema del patriotismo y el nacionalismo siempre levanta polémica, y más todavía en España, porque son dos palabras muy cargadas políticamente, que en nuestra lengua, además, como os contaba en aquella ocasión, tienen connotaciones distintas en función de si estamos en América o en España. Lo dije en su momento, decir soy un patriota, no lo sé, en México o en Argentina o en Chile, no significa nada especial, significa, bueno, pues que eres un buen chileno, un buen mexicano o un buen colombiano, no lo sé, de cualquier país. En cambio, decir soy un patriota en España implica que eres de extrema derecha, o estás diciendo que eres de extrema derecha, no tienes por qué serlo, pero se percibe de esa manera. Lo mismo con nacionalista. Un nacionalista
nacionalista en España se identifica o mentalmente se asocia a nacionalistas pues como los catalanes o los vascos. Como vemos, son palabras confusas en las que cuesta encontrar el significado exacto que le quiere dar cada persona. Bien, te has hecho eco, Luis, de dos citas famosísimas. Unas de las dos las conocía, una es de Camilo José Cela y la otra de Charles de Gaulle. Ambas, ya digo, las había oído en más de una ocasión, son ingeniosas y ambas buscan, si te fijas, salvar de la hoguera al menos a uno de los términos, al término patriota. Las dos son muy ilustrativas, porque son opiniones personales, es decir, la opinión de Cela sobre esto y la opinión de Gaulle. Bien, vamos con la de Cela. La cita textual es como sigue. El nacionalista cree que el lugar donde nació es el mejor lugar del mundo, y eso no es cierto. El patriota cree que el lugar donde nació se merece todo el amor del mundo, y eso sí es cierto. Bien, es una opinión respetable, sin duda, y más viniendo de Camilo José Cela, un premio Nobel de Literatura y un gran novelista, pero puede suceder y de hecho sucede, que a veces el lugar donde te toca nacer no te gusta y sales corriendo de allí en cuanto tienes la más mínima oportunidad. ¿Sigue mereciendo todo el amor del mundo ese lugar? ¿Sigue siendo cierto, como dice Cela? No sé, si pudiese, el tema es que Cela se murió hace 20 y tantos años, pero si le tuviese delante, pues se lo preguntaría. Y casi con toda seguridad me mandaría a freír puñetas porque Cela no era muy amigo de que le llevasen la contraria, ni de los impertinentes. Respecto a la de Charles de Gaulle, dice textualmente: patriotismo es cuando el amor por tu propio pueblo es lo primero. Nacionalismo es cuando el odio por los demás es lo primero. A mí eso de referirse al pueblo así de forma genérica ya es algo que me escama. Porque en el pueblo hay gente buena y digna de ser amada y gente mala y digna de ser odiada, por lo menos de ser rechazada. Pero bueno, aceptemos que en tu pueblo sean todos buenos y amables, dignos de ser amados. Y además amables de trato. Bien, puede suceder que no los ames, porque no te gustan sus costumbres, porque no te gusta el lugar en el que hayas nacido, en el que te has criado. Da igual que te hayas criado en ese lugar y que las conozcas las costumbres a la perfección, las rechazas de plano. Esto sucede, no es que sea muy común, pero sucede. Se da de vez en cuando. Como ves, son dos simples opiniones dirigidas, como decía antes, a salvar el término patriota, en detrimento del término nacionalista. Bien, vayamos a la Real Academia de la Lengua y así salimos de dudas. No es que la Real Academia sea las tablas del Sinaí, pero al menos aclara un poco el terreno. No deja de ser un diccionario de uso del español. La Real Academia no se inventa las palabras, no decide lo que significa una palabra, simplemente recoge el uso que 500 millones de hispanohablantes dan a una palabra concreta. Generalmente son muchos usos, y más en una lengua tan hablada como la nuestra. Bien, tenemos patriotismo. Tiene dos acepciones. Una es amor a la patria y la segunda es sentimiento y conducta propios del patriota. Tampoco nos saca mucho de dudas, porque tendríamos que ir a buscar patria y patriota. Ahora lo hacemos. Bien, señala como primer sinónimo nacionalismo. Es decir, patriotismo, sinónimo, si queremos emplear otra palabra para no aliterarnos en un texto, utilizamos o recomienda como primer sinónimo nacionalismo. Bien, vamos con nacionalismo. Uno, tiene en este caso dos también. Uno, sentimiento fervoroso de pertenencia a una nación y de identificación con su realidad y con su historia. Y dos, ideología de un pueblo que, afirmando su naturaleza de nación, aspira a constituirse como Estado. Señala como primer sinónimo patriotismo. Bien, vayamos algo más lejos. Como os decía antes, vamos a buscar también, como lo de patriotismo nos ha dejado un poco en el aire, vamos a buscar qué es patria y qué es patriota. Bien, ¿qué es un patriota? Según las acepciones que recoge las acepciones de uso, la Real Academia, ya digo, se limita a auscultar al cuerpo de hablantes, en este caso del español, y tratar de definir qué es lo que decimos cuando decimos esto o decimos lo otro. A veces decimos varias cosas y ahí hay palabras que son muy polisémicas. Bien, patriota. Son 4 acepciones que ya comenté en el programa anterior. 1. Persona que tiene amor a su patria y procura todo su bien. 2. Compatriota. 3. Esto es para uso festivo y coloquial en Cuba. Billete o moneda de 1 peso. 4. De nuevo, un nicaragüanismo en este caso, se utiliza en Nicaragua, que es un plátano maduro. Es decir, comerse un patriota es comerse un plátano amarillo, en una palabra. Bien, señala como primer la que nos interesa para el caso que nos trae son las 2 primeras, no el cubanismo y el nicaragüismo. Bien, señala como primer sinónimo nacionalista.
Importante. Bien, como vemos, en el caso de patriota, la primera persona que tiene amor a su patria y procura todo su bien. De nuevo, nos atascamos con lo de patria. Vamos a preguntar a la RAE qué es patria. Bien, patria, 1. Tierra natal o adoptiva ordenada como nación a la que se siente ligado el ser humano por vínculos jurídicos, históricos y afectivos. 2. Lugar, ciudad o país en el que se ha nacido. Señala como segundo sinónimo nación. Es decir, por aclarar un poco, un patriota es un tipo que ama a su patria. Entendido patria por tierra natal o adoptiva ordenada como nación. Un nacionalista sería un tipo que siente fervor por pertenecer a esa nación, es decir, a esa patria. Significan esencialmente lo mismo, Luis. Y son intercambiables. Bueno, con la salvedad de que en el caso del nacionalista, la Real Academia ha observado algo más de entusiasmo, es fervoroso. Pero en todos los casos el diccionario señala que ambas son fácilmente intercambiables, en tanto que una y la otra son sinónimos muy cercanos. Ahora, ¿que nos gusta más una o nos gusta más la otra? Pues correcto. Yo puedo entender, porque conozco mi propio país, puedo entender que mucha gente no quiere utilizar el término nacionalista porque dice nacionalista y le suena, pues qué sé yo, a la ETA o a los nacionalistas catalanes como Puigdemont. Entonces, puedo entender que no quieran utilizar ese término. Prefieren el de patriota. Recuerdo hace unos años, pues 20 y tantos, cuando a José María Aznar le dio por hablar de patriotismo constitucional. Anduvieron con esa perra durante un montón de tiempo, redefiniendo la palabra patriota. No, el patriotismo no es ese patriotismo de tiempos de Franco, es una cosa distinta y tuvieron que ponerle un apellido. Respecto a lo de amar al lugar en el que has nacido, en el que te has criado, pues bueno, eso es lo habitual, pero no siempre sucede. Por lo tanto, no se pueden establecer categorías cerradas. Es decir, definir esta palabra es realmente complicado. Pero ambas palabras se utilizan, ya digo, en el mismo texto podemos incluir ambas, nacionalista y patriota. Es más, si vamos ahora, no lo sé, a Carles Puigdemont y le preguntamos, Carles, ¿es usted nacionalista? Te dirá, sí, bueno, claro, por supuesto, naturalmente. ¿Es usted patriota? Te dirá, sí, un patriota catalán acrisolado. Si hacemos esa misma pregunta, no lo sé, a Santiago Abascal, por ejemplo, Santiago, ¿eres nacionalista? Sí, claro, soy nacionalista español, solo faltaba la nación, tal. Lo que pasa es que el nacional empezaría ya a meter la literatura, el nacionalismo español no es excluyente, etc. ¿Eres patriota? Sí, naturalmente que soy patriota. Podemos seguir haciendo este mismo experimento con casi cualquier político. No olvidéis que ambas palabras, nacionalista y patriota, son palabras que utilizan mucho los políticos, básicamente para dominar a la gente, con el cuento de dónde has nacido, dónde has criado. La política se adueña de las tradiciones, se adueña de las costumbres. Y ellos vienen a decir que son los únicos que pueden defenderlas y que pueden garantizar supervivencia. Así que nada, creo que nos hemos quedado, sinceramente te lo digo, Luis, y ya sabes que te aprecio mucho porque eres un habitual, nos hemos quedado donde estábamos. El nacionalismo y patriotismo, en función de dónde estemos y de cómo lo utilicemos, vienen a significar casi, si no lo mismo, que tienen algunas variantes semánticas o es que no diría, es que no hay casi diferencia, si te soy sincero. Es que son matices mínimos lo que separa una palabra de la otra. En tanto que una persona que es nacionalista a la vez es patriota y uno que es patriota también es nacionalista, aunque en España ningún patriota te dirá, por lo menos español te dirá que es nacionalista porque identifica el nacionalismo con catalanes, vascos, etc. Pero España es solo un 8% de todo el mundo hispano, así que en el resto del mundo hispano lo más probable es que el que se sienta patriota no tenga ningún problema en que le llamen nacionalista. Aunque eso sí, el nacionalismo de manera genérica está, digamos, más maldito, porque algunas doctrinas políticas, como puede ser el nazismo, nacionalsocialismo, eran ferozmente nacionalistas, de ahí que no... Esa es la razón por la cual De Gaulle, que fue un luchador contra el nazismo, quería salvar el término patriota, pero no el término nacionalista, porque lo estaba vinculando directamente con los nazis, a quienes había combatido en la Segunda Guerra Mundial. Seguimos con Felipe, que es un contraescucha de Colombia, que trae dos temas muy distintos y distantes. El primero, la anglofobia de los discípulos de Gustavo Bueno, y el segundo, sobre el cambio de postura de Petro hacia Venezuela.
Aquí te tengo dos dudas más que todo. Una para, no sé si clasifican a la contrarréplica bueno, yo diría que van para la contrarréplica más que todo. La primera es una pequeña duda que me surgió cada vez que escucho a estos del dojo, de la noble escuela, no sé cómo la querramos llamar, Gustavo Buenista, o de esta escuela que intenta fusionar marxismo con patrioterismo, un poco los Pedro Insúas de la vida, etcétera, etcétera. Tú sabes a quiénes me refiero, los sospechosos habituales, que últimamente andan con este rollo de decir que, bueno, que estas prácticas son anglófilas, que es que este capitalismo germano-anglófilo, y yo quedo como, es que acaso, no sé, como si el capitalismo, como si los hispanos tuviéramos alguna especie de virus que nos prohibiese hacer el libre mercado, o como si o peor, que el capitalismo tuviese características germanohablantes. Es que eso no lo entiendo y me lo van a tener que explicar, porque es que cada vez que dicen como capitalismo germánico o algo así, yo quedo, bueno, Marx debía ser, yo qué sé, de Beverly Hills, porque que yo recuerde, Marx es alemán. Sus famosas teorías filosóficas apestan a dinámicas positivistas alemanas de la época. Vamos, que la famosa dialéctica marxista que ellos chicanean todo el tiempo como la cosa más profunda del mundo es un copia-pega de la dinámica de Engels, solamente que voltea las ideas por recursos materiales, que por cierto sigue estando errada, pero en eso no voy a entrar. Entonces, pues yo digo como, pues, ¿para qué dicen capitalismo germánico? Como si los alemanes solamente se hubieran inventado el capitalismo, como si los hispanos no hubiésemos contribuido a la fundación de los mercados libres. ¿De dónde creen que sale la escuela de Salamanca? Es que, a ver, yo nunca he entendido eso. Eso siempre me ha parecido poderosamente impresionante y pues no sé si tú lo entenderás. A lo mejor es que, no sé, le adjudican el capitalismo a los malvados alemanes y a los malvados ingleses. Pese a que la socialdemocracia también nació en Alemania, al igual que el socialismo. Empiezo a encontrar un patrón con las cosas en Alemania, que normalmente nos dan una cosa buena y después nos dan dos cosas malas los alemanes. Y en Inglaterra lo mismo, que como si fuera el liberalismo una cosa solamente de los británicos, nada más porque empezó allí. Esto yo nunca lo he logrado comprender. Bueno, eso por un lado. Y pues por el otro, la otra duda que yo te tenía era... Y la segunda cosa que yo tenía aquí por comentar es una breve reflexión que no hace algún tiempo un contraescucha de Colombia, un compatriota mío, señaló pues que bueno, que el tema de la política exterior del gobierno de Gustavo Petro, que no le parecía tan mal el tema de que Colombia retomara negociaciones con el país vecino Venezuela, que bueno, que si los Estados Unidos estaban yendo en esa vía no le parecía mal. A lo mejor no me acuerdo muy bien de cómo eran sus palabras exactas porque lo dijo hace mucho tiempo, pero yo me quedé con el detalle. Y sobre eso yo pues solamente quiero añadir que yo no estoy de acuerdo con lo que expuso el oyente. Honestamente, la política internacional colombiana, pues el gobierno colombiano nunca se ha tomado en serio su política internacional. El Ministerio de Relaciones Exteriores es un sitio donde los políticos mandan a sus parientes menos listos, usualmente a que sirvan en las embajadas. Esto no me lo invento, esto lo sabe cualquiera que haya estado por allá. Y pues por si fuera poco, no hay una ruta clara, pero es que lo peor de todo es que lo dicen como, bueno, es que si los Estados Unidos perdonan a Maduro y a tal y Pascual, pues no veo por qué Colombia no. Y yo respondo, vale, Estados Unidos sirve sus intereses y hasta cierto punto Colombia puede alinear sus intereses con los de Occidente. Pero en parte Colombia tampoco puede ser una nación olvidadiza que no se le olvide que si hay una ideología que es anticolombiana por naturaleza, aparte del castrismo, pues no nos olvidemos que fue Fidelito el que nos llenó de guerrilleros el país, también es el chavismo. Chávez y su banda de truanes, desde que llegaron al poder, no han hecho sino echarle la culpa de todas las desgracias que le ocurren a Venezuela. En primer lugar a Estados Unidos y en segundo lugar a su Igor malvado, que es entre comillas Colombia. He visto alocuciones de funcionarios chavistas diciendo que Colombia es prácticamente culpable de todos los males de la humanidad desde que tengo uso de razón. Maduro, Diosdado, Chávez. Eso por no hablar de que estos tipos le dieron asilo político y le dieron espacios de refugio a nuestros terroristas. No se nos olvide que el ELN y las FARC
todavía tienen sus sitios en Venezuela, y en Ecuador cuando estaba Rafael Correa también los tenían, pues porque ideológicamente coincidían con la ideología de estos tipos. Ahí me dirán eso de bueno que tiene darle asilo a terroristas, pero es que no contento con eso, también se congratularon con nuestros narcos. Entonces, a ver, estos tipos han hecho por cuanto está en su poder por hacernos la vida a cuadritos, y nosotros vamos a llegar y decirle a Nicolás Maduro, no, sí, tomémonos la copa de la paz con Maduro. Tampoco se nos puede olvidar que Maduro en su época, cuando era ministro de Relaciones Exteriores, estuvo totalmente de acuerdo con ese proceso infame en el cual echaron a un montón de colombianos de Cúcuta, no, de Táchira. Entonces, pues un poco que reflexionar, es decir, el rol que tiene que tener Colombia con el gobierno venezolano en estos momentos tendría que ser más, pues no digo beligerante, pero sí poner a estos tipos en cintura, porque es que estos señores amistosos con Colombia nunca han sido. Siempre han tenido intenciones negativas y pues, hombre, yo no soy el quien para guardar rencillas, pero entender que el chavismo no tiene las mejores intenciones con Colombia. Que los mamertos en Colombia consideren que eso sea diferente, eso es otra historia, que la gente normal lo considere así. Así que no, yo creo que con el chavismo la postura internacional de Colombia tiene que ser bastante dura, pues porque estos tipos no nos han tratado bien. Bueno, Felipe, vamos a empezar por el segundo, el del cambio de postura de Petro hacia Venezuela. A ver, era algo previsible, en tanto que Petro es un presidente de izquierda y que fue guerrillero en su juventud y, en fin, nada que no sepáis en Colombia de él. Lo previsible era que la dureza que habían exhibido otros presidentes como Iván Duque, pues iba, o en su momento Uribe, se iba a transmutar en suavidad. Y eso es lo que ha pasado. Estas cosas suceden cuando cambian los gobiernos. No hay más que ver cómo la relación entre el Reino de España, entendido el reino como Estado, y la República Argentina, entendida República Argentina como Estado, no entre los españoles y los argentinos, esos van por otro lado. Entre los dos estados se ha empeorado sensiblemente desde que ganó Milei las elecciones, lógico. Es desde luego mucho peor que cuando Alberto Fernández era presidente, pues estaba muy cercano a Pedro Sánchez. Milei no está en absoluto cercano a Pedro Sánchez. Este mismo fin de semana han tenido un agarrón a cuenta de una indiscreción de Pedro Sánchez no ha sido, de Óscar Puente, de su ministro de Transportes. Bueno, más que indiscreción, un insulto en toda regla. Dijo que este hombre, que Milei, abusaba de sustancias, es decir, que era un drogadicto, y los argentinos han respondido. Por cierto, el gobierno argentino ha respondido con bastante elegancia, pero claro, dando a Sánchez donde más les duele. En definitiva, que como vemos, las relaciones que hace un año eran magníficas entre el Estado argentino y el Estado español hoy son malas porque hay cambios de gobierno. Pues lo mismo se puede decir de Venezuela. Otra cosa distinta son los colombianos tomados de uno en uno y los venezolanos tomados de uno en uno. Pues hay como todo en la vida. Hay de todo, como en botica, no lo sé. Si yo te digo María Corina Machado, seguramente te parezca una mujer excepcional. Pero en cambio, si te digo, no lo sé, el propio Petro, pues te parecerá que no. Porque ¿qué más da que sea venezolano o colombiano? Al final, eso de que una persona comparta con nosotros el pasaporte no significa que tengamos que estar de acuerdo con él. Luego, yendo con el tema este de Gustavo Bueno y su escuela, Gustavo Bueno, que en paz descanse ya desde hace unos cuantos años, a ver, son muy populares entre cierta derecha española, porque son nacionalistas. Y eso, aparte de la derecha, le gusta mucho. A otra parte de la derecha no le gusta nada, concretamente a la derecha liberal, que aborrece del socialismo y del nacionalismo. Yo estoy entre los segundos, y aunque no tengo problema alguno con la existencia de España, es decir, que no la niego ni pienso que tenga que ser algo malo per se, como hace buena parte de la izquierda, el nacionalismo me repele bastante. El socialismo tampoco me gusta nada, así que como te puedes figurar, el Gustavo Buenismo, si quieres llamarle así, poco ha calado en mí. De hecho, hay unos cuantos buenistas que siempre que tienen la ocasión me atacan. A mí Gustavo Bueno padre, es decir, el padre, porque luego está Gustavo Bueno hijo, al hijo no le tengo leído, pero al padre sí que leí cosillas suyas. A ver, me parece un tipo brillante, extraordinariamente culto y un gran polemista, pero también equivocado de principio a fin. Lo que ha desarrollado esta gente de un tiempo a esta parte es una anglofobia y una germanofobia incomprensible, más teniendo en cuenta que, como bien has dicho, el propio Karl Marx era alemán y vivió buena parte de su vida en Inglaterra, en Londres concretamente. Es decir, que su santo patrón era anglo-germánico.
y no tenía demasiado cariño ni a España ni a lo hispano. Pero bueno, cabalgan sus propias contradicciones como todos los categóricos y los politizados. El tema es que, bajando a los textos de esta gente, bueno, textos y lo que cuentan en la radio o en televisión o en YouTube, estos tienen dos fijaciones. La primera es un Estado inmenso y omnipotente. La segunda es que ese Estado sea España. Los más entusiastas quieren un megaestado de habla hispana. Estos son muy chistosos. A esos el año pasado los empecé a llamar hispanoplanistas, y como recompensa me llevé unos vídeos en los que un fulano me atacaba en YouTube sin dar su nombre, naturalmente. Me hacían aparecer en la miniatura como con un parche de pirata, una cosa así, llamándome inglés, como si eso me fuese a molestar, ¿no? Bueno, pues el hombre este, sé que es un hombre porque la voz sí se la pone, pero vamos, un revolucionario que va a liberar a la hispanidad, pero no se atreve ni siquiera a dar la cara. Bien, frente a esto tienen dos enemigos. Ya sabes, el Estado inmenso y omnipotente, y la segunda, esta manía que tienen con que el Estado ese tiene que ser España, o mejor dicho todavía para algunos, el mundo hispano. Dos enemigos. El primero es el capitalismo y la democracia liberal, que impiden conseguir ese Estado inmenso y omnipotente. Ahí se comportan como socialistas estándar. No, la verdad es que no son muy distintos a los otros. Su enemigo es el capitalismo y el liberalismo político, y todo lo que se deriva de ello. No se diferencian mucho de Podemos, de Sumar o de Izquierda Unida. Luego, en lo segundo, lo de España o lo del nuevo imperio español socialista, pues ahí necesitan un malo. Un opresor que impide que ese sueño hispanoplanista se consiga. Ahí es donde comparece el Reino Unido y de forma auxiliar el mundo germánico. Según ellos, la leyenda negra se la inventaron los ingleses. Y, ojo, y solo los ingleses, junto a unos cuantos alemanes luteranos. Y todo para fastidiar a España, porque la tenían miedo. Y entonces tenían que hundirla. Desde entonces estos ingleses y estos alemanes malos tratan de mantener humillado a nuestro país y a nuestra cultura. Según ellos, fueron los ingleses los que inventaron el capitalismo, lo que los convierte pues en una especie de demonios, tipos capitalistas, liberales, y además el mero hecho de que son ingleses, ya tienen que ser malos por narices. La verdad es que no es cierto que el capitalismo naciese en Inglaterra. En Inglaterra surgió la revolución industrial, pero no el capitalismo. Sus orígenes hay que rastrearlos en el norte de Italia, en los Países Bajos. Ojo, tanto en los Países Bajos españoles como en las Provincias Unidas, ¿eh? Pero vamos, eso les estropearía el relato fantasioso que se han hecho. Vamos, que es todo un desvarío. Pero tiene algo de tirón entre los simples, que necesitan un esquema claro de buenos y de malos. Vamos, que en ese aspecto, una vez más, no se diferencian mucho de los de Podemos o de los de Izquierda Unida. A mí esta anglofobia y esta germanofobia me parece llamativa, porque tanto a la cultura anglosajona como a la germánica, el mundo actual les debe mucho. El Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, o ya si vamos a los alemanes, Alemania o Austria, o la propia Suiza, son países magníficos, ejemplares en muchos aspectos, cuyos aportes al saber, a la ciencia, al progreso humano, creo que están fuera de toda duda. Pero nada, a estos les pone eso de ir de víctimas. Lo suyo es una especie de sentimiento de inferioridad no resuelto, de indigenismo hispano. Esto en cierta ocasión me lo comentaba Javier Rubio Doncé. Me decía, si es que nos están haciendo ver como que los hispanos somos algo así como los indígenas que han venido y nos tienen sometidos, subyugados y tal. Es algo que funciona muy bien en su esquema dialéctico, claro, no lo olvides, son marxistas. Ya sabes, buenos, malos, explotadores, explotados, opresores, oprimidos. Vamos, lo he dicho, en muchas cosas son indistinguibles de la extrema izquierda, en otras son indistinguibles de la extrema derecha. A mí a veces me parecen como falangistas puestos al día. Una cosa así. Pero bueno, comentaba antes en la introducción que esto iba a ser polémico y he procurado medirme mucho para no levantar suspicacias, pero vamos, cualquier cosa que digas va a levantarlas, así que ya lo podréis ver en los comentarios de este mismo programa. Aviso a navegantes o a escuchantes, todo insulto hacia mí o hacia los colaboradores, incluyendo, o los contraescuchas, incluyendo naturalmente a Felipe, será eliminado en el acto y además bloquearé a la persona que ha puesto ese insulto. Así que avisados estáis, no gastéis tiempo, saliva, esfuerzo en poner un comentario insultándome porque va a desaparecer y nunca más podréis comentar ni en iVoox ni en YouTube. Lo digo para que en la caja de comentarios de iVoox y de YouTube
que es mi casa, las normas las pongo yo, no es censura ni nada por el estilo, haya cierto debate constructivo, no insultos ni gente que viene a faltar el respeto a los demás. Bien, seguimos con Ezequiel, que tiene varias cuestiones en torno a los idiomas. Llevo escuchándote desde hace aproximadamente un año, soy un gran fan, tanto de la contracrónica como de la contrahistoria, sobre todo. Esos son los dos podcasts yo creo que más consumo. La contracrónica a diario, o sea, no me pierdo ni un solo episodio de la contracrónica desde hace un año, cuando pude conocerte básicamente por accidente, porque en un grupo que tenía de WhatsApp un amigo puso un vídeo tuyo de YouTube y básicamente desde ese entonces no he parado de consumir todo tu contenido. Y nada, te quiero dar la enhorabuena y decirte que soy feliz de haberte encontrado. O sea, formas parte de mi vida desde hace un año. Y bueno, quería hacer una serie de preguntas. No, esto no es una reflexión, es una serie de preguntas que me encantaría ver qué opinión tienes. Y bueno, si esto levanta algún debate entre los contraescuchas, pues bienvenido sea. Eh, yo estoy muy de acuerdo contigo en cuanto a que los idiomas son códigos y que como tal no deberíamos de, digamos, de alzarlo más allá de lo que es, que al final no deja de ser una mera herramienta con la que todos nos podemos comunicar, con la que todos podemos desarrollarnos en la vida, aprender, viajar, etcétera, ¿no? En todos los aspectos de la vida, gracias a la evolución que ha tenido nuestra especie, pues somos capaces de hablar, comunicarnos y razonar, memorizar, etcétera. Y todo ello, pues para ello, pues tenemos esta base fundamental de nuestra especie, que es pues las palabras, ¿no? Y todas las palabras conforman ese idioma, ¿no? Es un poco la realidad, ¿no? Es un prisma de la realidad, el idioma. Claro, dicho esto, ya digo, estando 100% de acuerdo con tu opinión, eh, ¿qué opinión tienes acerca de la capitalización que se hace de los idiomas? Eh, ¿Qué sentido tiene intentar hacer que los idiomas sea, sean un aspecto troncal a fines separatistas? Y luego, por otro lado, otra pregunta. Si, por ejemplo, o sea, está claro que los idiomas al final no dejan de ser un capital cultural, ¿no? Yo, por ejemplo, he vivido fuera de España y, bueno, tengo la fantástica suerte de haber estado en sitios donde he dicho, pues sí, efectivamente, en mi país se hablan diferentes idiomas y pues es una riqueza cultural que muchos países quisieran tener. No una uniformidad lingüística, sino una diversidad lingüística, ¿no? Que obviamente eso acarrea pues diferentes realidades y pues eso, ¿no? Digamos un territorio rico en sus diferencias, bello en sus matices y sobre todo pues que destaca, ¿no? En las comparaciones que puedes hacer con otros países. Entonces, dicho esto, eh, ¿por qué crees que, por ejemplo, tú o yo que vivimos en Madrid, eh, desde el sistema educativo no hemos tenido nunca la posibilidad de haber aprendido alguna de las lenguas cooficiales del Reino de España, del Estado español? O sea, ¿por qué no hemos tenido la posibilidad? ¿Por qué yo no he tenido la posibilidad, por ejemplo, de haber aprendido catalán? Que mi madre hubiese cogido cuando yo era pequeño y hubiese dicho, quiero que mi hijo aprenda gallego. ¿Por qué? Pues porque sí, porque al final no deja de ser capital cultural de todos. O sea, porque ese es el tema, ¿no? Catalán, gallego, vasco, aranés, castellano. O sea, al final, en realidad, reduciéndolo a lo más simple, es capital de todos. Y por mucho que le moleste
a un catalán independentista, por un lado, o por mucho que le moleste, por ejemplo, a un madrileño que, pues, del otro lado, ¿no? Del lado contrario. Pongo un madrileño porque yo lo soy, ¿eh? Y no me estoy definiendo a mí mismo, pero estoy poniendo estos dos ejemplos. Solo para que se vea que yo sinceramente solamente lanzo la pregunta. Eh, Obviamente tengo mi posicionamiento, pero me encantaría saber tu opinión acerca de esto. Nada, muchas gracias y un saludo. La primera de las preguntas, Ezequiel ha respondido aquí muchas veces. A mí no me gusta nada que los idiomas se empleen con fines políticos. Ya sean esos fines separar a una región del resto del país, fracturar a la población, imponer su uso mediante coacción o identificar la lengua en cuestión con el Estado. No me gusta que se politicen las expresiones culturales. Eso es lo que hace el nacionalismo, y a mí el nacionalismo, como he dicho antes, no me gusta. Las lenguas son códigos para comunicarse, y cuando el código es útil, se adopta de forma voluntaria. Luego está el hecho del idioma como expresión cultural, que es lo que es. A fin de cuentas, un idioma es algo evolutivo, es una institución evolutiva que tarda muchos años en conformarse y que está en continua evolución. Como todas las expresiones culturales, pues está bien que existan, pero deben de ser sus hablantes quienes los protejan y los fomenten. Lo mismo que los bailes regionales o la gastronomía. La paella desaparecerá el día que los españoles y el resto del mundo deje de comerla. Desde luego que la dejemos nosotros de preparar. Y lo mismo con cualquier otra expresión cultural. Un idioma se protege y se fomenta usándolo, nada más. El castellano, por ejemplo, no necesita que nadie lo proteja porque sus 500 millones de hablantes se encargan de hacerlo de forma tácita, empleándolo todos los días. Vamos, que el Instituto Cervantes no sirve para nada, salvo para dar de comer a una recua de burócratas culturales bien conectados políticamente. A mí personalmente, y enlazando con lo que comentas, que te parece muy bien que haya tanta diversidad lingüística en España, a mí me gusta mucho que en España se hablen varios idiomas. Alguno de ellos, como el catalán, me parece precioso y lo digo muy a menudo. Me encanta leer textos en catalán y ver la TV3 porque da gloria oírlos. Me sucede algo similar con el italiano, aunque el catalán me gusta más. Si dices algo en catalán pareces un juglar medieval recitando una poesía. El gallego también es bonito, y el vasco, el problema que tengo es que no entiendo ni papa, y además hablado suena duro. Bueno, esa es mi visión personal, entiendo que a otros les guste más el vasco que el gallego, que el catalán. Esa diversidad lingüística de España tiene una ventaja añadida, y es que aquí tenemos una lengua franca en la que podemos entendernos todos, que es la que estoy hablando yo ahora mismo, cosa que no pueden decir los belgas o los suizos. Un suizo de Lugano lo más probable es que no se entienda con uno de Zúrich, a no ser que se haya tomado el trabajo previo de aprender alemán o el de Zúrich de aprender italiano. En Suiza, las lenguas francas son el alemán y el francés, para los que tienen como lengua madre el italiano o el romanche. Siempre se busca una lengua franca, de una manera u otra. De unos años a esta parte el inglés también ha ganado mucho terreno como lengua franca entre los suizos. Vamos, pues que un tipo de Zúrich le quiere decir algo a un compañero suyo de la empresa que está en Lugano, los dos, uno no habla italiano y el otro no habla alemán, y se mandan el WhatsApp en inglés. Eso es bastante común. En el Parlamento, en Berna, son las dos que más utilizan, el francés y el alemán. Podrían hacerlo en italiano, si quisiesen, los diputados del Tesino, pero como su voluntad es que se les entienda, utilizan francés o italiano, o francés o alemán. Vamos, que no vinculan lengua con Estado, que no está politizada la lengua, y eso es necesariamente bueno. En cada cantón hablan una distinta, bueno, hay algunos cantones bilingües, como Berna o Friburgo, Valais también es bilingüe, hay uno trilingüe, que son los grisones, donde se habla alemán, romanche e italiano. Vamos, que no depositan su identidad en la lengua ni a escala nacional ni a escala cantonal. Todos son suizos, al margen del idioma que hablen, porque ser suizos les garantiza independencia, autonomía y libertad individual. Si no te gusta un cantón, te vas al de al lado, y son todos muy pequeños, hay 26 en un país del tamaño de Galicia. Respecto a lo último que me preguntas, a ver, esto que habría que enseñar, o que quizá no sería buena idea enseñar o meter en el temario de la Comunidad de Madrid, de gallego, vasco o catalán. A ver, yo no creo personalmente que haya que sobrecargar a los estudiantes con más asignaturas, más aún de idiomas, con lo difíciles que son de aprender. Imagínate, aprender vasco, pues peor que aprender alemán, es dificilísimo ese idioma. Aquí lo habitual es impartir inglés en el sistema educativo porque se considera con acierto que es una lengua útil. Y aún así nadie lo aprende en el colegio, muy pocos. Vamos, que si nos tratasen de enseñar vasco o gallego haciéndonos exámenes y demás, sería aún peor, porque una lengua es un código, una llave. Lo abrazas y te sirve para abrir puertas, nada más.
Si no es así, lo ignoras. Ahora bien, si la educación no estuviese estatalizada y un colegio quiere impartir sus clases en catalán en el distrito de Chamberí, pues adelante. Y consigue alumnos suficientes, pues adelante. Que se haga todo en catalán y quien dice en catalán, pues dice en cualquier otro idioma. Por cierto, Ezequiel, si lo que quieres es aprender catalán, puedes hacerlo por tu cuenta, no necesitas que te lo impartan en el colegio, ¿eh? Y hacerlo sin problemas, además y a tu ritmo. Y más todavía en Madrid, donde tenemos una librería catalana magnífica que se llama Blancarna, que está en la calle de Alcalá, al lado del Círculo de Bellas Artes. Mira, puedes también instalarte la aplicación de TV3 en la Smart TV o en el teléfono para ver los documentales, las películas que ponen. Bueno, y si estás en edad de merecer, que no lo sé, pues échate una novia catalana, ya verás a qué velocidad lo aprendes. Bien, vamos ahora con Marisol, que es de Sevilla, y que pregunta por el Guernica de Picasso. Buenas tardes, Fernando. Hace tiempo que tengo dudas sobre el cuadro del Guernica. Depende de con quién hables, depende de su orientación política, te da una versión o te da otra. Son tan distintas hasta el punto de que ni siquiera representaba realmente al pueblo de Guernica, que es una farsa. En fin, he oído de todo y estoy segura de que tú tienes la verdadera versión. Me gustaría que un día hablase un poco de este cuadro, por favor. Pues no es mucho, Marisol, lo que sé del Guernica de Picasso, más allá de unas cuantas generalidades. Sé, por ejemplo, que fue un encargo del Gobierno de la República en 1937. Al parecer, Picasso no estaba al principio por la labor de hacerlo, porque era una obra mural muy grande, con que implicaba mucho trabajo, pero luego aceptó. Cuando pues vio que le compensaba o qué sé yo, el cuadro estaba bien remunerado y se iba a exponer además en la Exposición Internacional de París de aquel año. Y al principio no tenía muy claro de lo que iba a pintar. Pero a finales de abril del 37, el día 26, se produjo el bombardeo de Guernica. Picasso debió enterarse pues un día después, cuando la prensa parisina informó de lo que había sucedido, y se puso entonces a pintar el cuadro que conocemos hoy. Se expuso primero en el pabellón español de la Exposición Internacional de París y luego el gobierno republicano lo utilizó para recaudar fondos a favor de la República durante el resto de la guerra. Estuvo expuesto, por ejemplo, en Londres durante un tiempo. Al terminar la guerra, como la República había desaparecido, Picasso pidió al Museo de Arte Contemporáneo de Nueva York, el MoMA, que lo custodiase. Y allí permaneció muchísimos años, hasta 1981, cuando ya fue devuelto a España, ya que Picasso dejó por escrito que el cuadro pertenecía al gobierno español, que lo tenía el MoMA en un estado de fideicomiso, nada más, no pertenecía a su colección. Lo tenían hasta que España recuperase la democracia. Es decir, que pertenecía al gobierno español, pero no a cualquier gobierno, no al de Franco, porque el gobierno de Franco ya lo intentó en los años 60. Se lo solicitó al MoMA, pero dijeron, no, es que ustedes no tienen una democracia, por lo tanto, en los años 60 todavía vivía Picasso, ojo, De Picasso se murió en el 73, no hay que olvidarlo, un par de años antes que Franco. Pero vamos, que en el 81 al final se entregó, vino aquí en un jumbo de Iberia, en fin, tuvo toda su intrahistoria aquello. Llevó una negociación larguísima. Cuando murió Franco, pues ya se hizo la transición, el gobierno de Adolfo Suárez pidió al MoMA que les devolviesen el cuadro. Fue, ya digo, una negociación muy larga, que empezó en el año 77, coincidiendo con el 40 aniversario del bombardeo de Guernica, y que concluyó 4 años más tarde. En el MoMA muchos no se querían deshacer de él, porque era una de las joyas de la colección. De hecho, el Guernica se convirtió en un cuadro icónico durante las protestas contra la guerra de Vietnam. Pero claro, por otro lado, los del MoMA sabían que tenían el cuadro de forma temporal hasta que España recuperase la democracia. Al final, pues lo tuvieron mucho tiempo, más de 40 años. Bien, hoy lo tienes expuesto en el Museo Reina Sofía de Madrid y es el cuadro más admirado del museo, por lo menos el más visitado de todos. Es como las Meninas en el Prado, pues las Meninas del Reina Sofía es el Guernica de Picasso. A mí personalmente no me dice nada. El cubismo no me gusta. Alberto Garín me ha dicho en más de una ocasión que tiene que explicarme con calma a Picasso, así que hasta que él me lo explique, pues yo es un autor por el que no tengo predilección, precisamente. No sé si tiene el mismo éxito Garín explicándome a Picasso
que tuvo explicándome a Le Corbusier, me da la impresión que nunca me va a gustar Picasso. Pero en fin, vamos a terminar ya, que han sido 4 temas muy interesantes, pero también muy largos, que nos han traído los contraescuchas en esta contrarréplica. Y ya sabéis, hoy estamos a 5, mañana 6 y estaré aquí de regreso. Hasta mañana.